Buenos días, el día de hoy les voy a compartir la porción de la palabra de hoy. Voy a leer en Reina Valera. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así de pie, acompáñame a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Rogamos en esta hora, Señor, que mientras escuchamos tu palabra, tú abras nuestros ojos para poder contemplar tu gloria, Señor. Que unifiques nuestro corazón para que tema tu nombre, Señor. Muéstranos tus caminos, Señor, para andar por ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muy bien, hoy llegamos a un punto pivotal en la carta de Pedro. De hecho, con el favor de Dios, espero que pasemos aquí en esta misma sección algunas semanas, tal vez unas 3 semanas vamos a estar pasando aquí del 4 al 10, porque hay mucho que hablar aquí. Pero el día de hoy quisiera que viéramos cómo es que esto se conecta con todo lo que Pedro ha estado diciendo, ¿sí? Si recuerdas, la carta de Pedro comienza enseñándonos algo muy importante, y es que todos en medio de este mundo somos extranjeros, exiliados, y la otra palabra es exacto, escogidos. Somos exiliados, escogidos, extranjeros, elegidos. Y Pedro está diciendo, no perteneces a este mundo. Dios te ha llamado hacia él, y ese llamado es lo que te convierte en un extranjero. Y luego a través de la carta, a través del primer capítulo, porque solo llevamos un capítulo, Pedro nos ha dicho que hay al menos 3 formas en que deberíamos de vivir. La primera, Pedro nos dijo, vive en esperanza. Pedro nos dice, has nacido una esperanza viva, perenne, que no puede morir, que no puede ser corrompida. ¿Sí? Entonces dice, vive en esperanza. ¿Te acuerdas cuál es la segunda? Vive en santidad. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Pedro dice, sean santos como Dios es santo? ¿Sí? Y lo tercero es, vive en temor. ¿Te acuerdas que Pedro dice, si ustedes llaman padre a aquel que juzga, entonces condúzcanse con temor, ¿sí? Durante su peregrinación? Y veíamos que estas 3 cosas deberían de moldear nuestra vida completamente. Si vamos a vivir con esperanza, implica que toda nuestra fe y nuestro fundamento están puestos solamente en Cristo, que no hay nada que puede movernos de ahí, que estamos seguros. Si vamos a vivir en santidad, implica que tenemos que ser distintos de todo lo demás, porque al ser llamados estamos efectivamente siendo separados del mundo. Y si vamos a vivir en temor, implica que vamos a vivir en asombro por aquello que Dios ha hecho. Y ese asombro nos va a llevar a amarlo más y más. Y entonces Pedro en esta sección vuelve al inicio, porque otra vez nos recuerda quiénes somos. Pedro aquí nos vuelve a llevar a considerar la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Un autor ha dicho que no debemos de decir soy un perdedor, porque no deberíamos definirnos por nuestros fracasos. Pero tampoco deberíamos de decir algo como soy un poderoso ejecutivo o soy un poderoso empresario, porque no deberíamos establecer nuestra identidad a través de nuestros logros. Y es justamente lo que Pedro está diciendo aquí. Para Pedro, nuestra identidad no empieza directamente con quién soy, sino que comienza con preguntas como ¿quién es mi Dios?
¿En quién confío? ¿Cuál es mi comunidad? La pregunta esencial es, ¿a quién pertenezco? ¿A quién le pertenezco? Para poder decir quién soy realmente, primero debería de poder contestar la pregunta, ¿a quién le pertenezco? Y entonces Pedro afirma aquí que nuestra fe nos define, nos da identidad. Ya que Cristo es una piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Ya que Él nos ha elegido, tenemos un propósito claro. Y entonces quiero que consideremos 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Quiénes somos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y cómo podemos hacerlo? Si yo te pregunto quién eres, tú siempre vas a responder quién eres no solo con tu nombre. Si tú me preguntarás a mí quién eres y yo te contesto, Aarón, ¿qué te ha dicho eso de mí? Es un nombre, no dice nada de mí. Si realmente quieres saber quién soy, tengo que empezar a contar una historia de dónde vengo, dónde nací, dónde fui educado. Y entonces para poder definir quiénes somos, siempre, aunque no lo pensemos, tenemos que recurrir a una historia. Tenemos que recurrir a decir, esto es todo lo que define quién soy. Y Pedro aquí se va hasta la parte más fundamental de nuestra identidad, porque nuestra identidad está conformada por diferentes capas. Pero Pedro llega hasta lo más profundo de ello. Y entonces Pedro nos dice que al venir a Cristo nos convertimos en piedras vivas tal como Él es una piedra viva. Nuestras Biblias traducen, en la NBLA, me gustó la traducción de la Reina Valera 60, en la NBLA dice, sean edificadas, ¿sí? Piedras vivas, como piedras vivas sean edificadas, pero en realidad el verbo es activo en el sentido de que Dios está edificándonos. Dice, ustedes son piedras vivas que están siendo edificadas como templo. Es algo que Dios está haciendo activamente. Y entonces Dios, como piedras vivas, nos está edificando como casa espiritual, como un sacerdocio real. Y estas 2 cuestiones son la raíz de quiénes somos. Si alguien te pregunta, como creyente, ¿tú quién eres? Eres una piedra viva que está siendo edificada como casa espiritual de Dios. Este es entonces un resumen de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser una piedra viva que está siendo acoplada piedra sobre piedra como templo de Dios. Ser cristiano significa ser una piedra viva que está siendo acoplada piedra sobre piedra como templo de Dios. Si tú y yo hacemos un recuento de la historia bíblica y regresamos hasta Génesis, nos vamos a dar cuenta que los seres humanos fueron creados para tener comunión con Dios. Dios crea a Adán y Eva y los coloca en un jardín específico donde su presencia está ahí con ellos. Adán y Eva fueron colocados ahí para tener comunión con Dios. Lamentablemente avanzamos en la historia y vemos que Adán y Eva pecan. Y entonces esa relación se ve estorbada por el pecado. Adán y Eva tienen que ser expulsados del jardín. Que si recuerdas, hemos visto que el jardín era el primer templo. El jardín es el primer templo, un templo creado por Dios mismo, en donde su presencia habitaba. Y entonces Adán y Eva son expulsados, y recuerdas que Génesis nos dice que hay un ángel y una espada de fuego, que están todo el tiempo ahí, de manera que Adán y Eva no pueden entrar. Están efectivamente exiliados, expulsados del templo, del lugar donde la presencia de Dios habita de manera especial, porque no es que la presencia de Dios esté confinada específicamente ahí, pero ahí es única. Y entonces a partir de Génesis 3 hay una pregunta que se mantiene a través de todo el Antiguo Testamento y que lo vas a ver una y otra vez. Y la pregunta es, ¿cómo va a habitar Dios junto con el hombre? ¿Cómo es que Dios y el hombre van a poder habitar juntos nuevamente? Lo vemos, por ejemplo, si avanzas en la historia bíblica, lo ves cuando los filisteos regresan el arca, y te acuerdas que los hombres de Bet-Semes abren el arca por curiosos, y se dice que Dios mata a 1 de cada 5 hombres del pueblo por haber tocado el arca del pacto y haberla abierto. Y entonces la pregunta de los hombres es, ¿quién va a poder estar delante de Dios? Es la misma pregunta que está a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando Salomón edifica el templo, Salomón pregunta, ¿verdaderamente será que Dios va a habitar de nuevo con los hombres? Y entonces la pregunta está haciendo eco a través de todo el Antiguo Testamento, y a través del Antiguo Testamento vemos que la presencia de Dios
baja en ciertos puntos específicos. Por ejemplo, lo puedes ver en la escalera de Jacob. ¿Te acuerdas cuando Jacob se duerme y tiene un sueño donde ve una escalera que más bien es como un zigurat, como un tipo de pirámide gigantesca, que llega hasta el cielo y Jacob ve ángeles que vienen y van de ahí? Y se nos dice que tiene un encuentro con lo que se llama en Génesis el ángel de Jehová. Y entonces Jacob está viendo la presencia de Dios llegar a ese punto, aunque es en una visión de una manera especial. Más adelante vemos que Dios le comisiona a Moisés para construir el tabernáculo. Y cuando Moisés termina todo el tabernáculo, si tú has leído Éxodo, al final de Éxodo, justo en el último capítulo de Éxodo, se nos dice que el tabernáculo está ahí puesto y de repente la presencia de Dios baja. Y Éxodo termina diciendo, pero nadie podía entrar. Entonces la presencia de Dios está ahí, pero nadie puede pasar, ni siquiera Moisés. Y entra Levítico, ¿no? Y Levítico es todo cómo vamos a hacer para habitar juntos. Pero aún en esta forma, la presencia de Dios es inaccesible para todo el pueblo. Solo hay un hombre que una vez al año, a riesgo de su propia vida, entra a ofrecer un sacrificio. La presencia de Dios está ahí, pero no es algo que todo el pueblo pueda decir, voy a entrar, voy a tener comunión con Él de uno a uno y voy a salir. Y entonces a través de todo el Antiguo Testamento está esta pregunta, ¿cómo Dios va a hacer para que habitemos nuevamente con Él? Cuando llegamos a Zacarías, el libro termina con esta profecía. Entonces Zacarías 14, 20, 21. Dice, en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor. Esta frase, santidad al Señor, estaba escrito en todo lo que pertenecía al templo. Y como pertenecía al templo, nadie lo podía tocar, nadie lo podía usar, pertenecía al templo. Pero aquí Zacarías dice, va a estar escrito en los cascabeles de los caballos. Que los cascabeles eran cascabeles literalmente, que se le ponían a los caballos en tiempos de guerra. Para que con el ruido del cascabel, el caballo se ensordeciera y no escuchara todo lo que estaba pasando alrededor y siguiera trotando o haciendo lo que el guía le estaba pidiendo. Y entonces aquí Zacarías dice, incluso en los cascabeles del caballo va a estar escrito santidad al Señor. Y luego dice, y serán las ollas en la casa del Señor, como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y tú y yo pensaríamos, no inventes, significa que no vamos a cocinar, porque está consagrada significa que no la vamos a poder usar. Pero Zacarías dice, todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán. Todo el mundo va a venir a ofrecer y esas son las ollas que va a tomar para hacer sacrificios. Dice, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Y esta parte de no habrá más mercader, Dios está hablando de que va a limpiar el lugar de su presencia. Y entonces Dios promete en Zacarías que va a haber un día en el que su santidad se va a extender a todas las cosas. Todo va a estar inundado por su santidad, desde los cascabeles hasta las ollas. Todo. Un día en que la presencia de Dios no va a estar confinada a un solo lugar geográfico, sino que se va a extender a través de todo su pueblo. Y esto es justo a lo que Pedro está apuntando. Pedro está diciendo, Cristo es la piedra angular sobre la cual la presencia de Dios está siendo edificada con piedras vivas. Cristo es el cumplimiento de esta promesa. ¿Te acuerdas que en Juan 1, Juan nos dice que Cristo hizo tabernáculo en medio de nosotros, donde dice y habitó en medio de nosotros? Literalmente está usando la palabra tabernáculo como un verbo. Hizo tabernáculo en medio de nosotros. Sí, la presencia de Dios se encarnó y descendió en medio de nosotros. Pero no solo eso, sino que Él se convierte en el fundamento. Y ahora todos nosotros nos vamos uniendo a Cristo como piedras vivas. De manera que ahora absolutamente todo lo que tú y yo poseemos, ¿de quién es? De Dios. Su santidad se extiende a todo. Ya no usamos caballos, pero piensa que la santidad de Dios, su posesión, su gobierno se extiende a tu carro, a tu bicicleta, a tus zapatos, a tu cartera, a tu televisión, a tu celular. Absolutamente todo le pertenece a Dios. Y eso debería de marcar ya de inicio una forma en que tú y yo deberíamos de usarlo y de no usarlo, porque todo le pertenece a Dios. Y entonces Pedro primero nos dice que somos piedras vivas. Eso es lo primero, ustedes son piedras vivas. Y esto entonces nos recuerda que el cristianismo se vive en comunidad. El cristiano que vive solo
el cristiano que no pertenece a una congregación, el cristiano que niega la obra de Dios a través de la iglesia, en todos los siglos de la iglesia, es una contradicción. Porque Pedro está siendo claro, estamos siendo edificados piedra sobre piedra. ¿Qué pasaría si tú y yo agarramos una torre y le tiras todas las piedras que están abajo de un martillazo? ¿Qué le pasa a la torre? Se cae. Sí, pero muchas veces eso es lo que tú y yo queremos hacer. Venimos a la iglesia y creemos que nuestras ideas novedosas y revolucionarias son lo mejor y lo más top, y esto es lo que va a funcionar para traer gente a Cristo. Y no es así. Dios no necesita ideas nuevas. Sus ideas son las mejores ideas, ayer, hoy, siempre. No necesita que lo hagamos relevante. Dios es relevante porque es Dios. No necesita de nuestras nuevas ideas. Y entonces tú y yo debemos de reconocer que el cristianismo se vive en comunidad. En un sentido se vive en comunidad hablando de que debemos de reconocer lo que Dios ha hecho a través de la historia de la iglesia. Pero en otro sentido más actual, se vive en comunidad en el hecho de que debemos de reconocer que estamos siendo edificados unos sobre otros, estamos siendo embonados, estamos siendo acomodados por Dios mismo en la comunidad en la que estamos. Y es en medio de esa comunidad, en medio de ese ser unidos, que tú y yo disfrutamos de la presencia de Dios de manera especial. Te pregunto, ¿estás actualmente luchando contra algún pecado? ¿Hay algo que sabes que no deberías de hacer y te esfuerzas por no hacerlo, pero lo sigues haciendo? ¿Hay algo que sabes que deberías de hacer y te esfuerzas mucho por hacerlo, pero no te sale? ¿Hay algo que sabes que no deberías de estar pensando, pero continuamente está ahí en tu mente? ¿O hay algo que sabes que no deberías de sentir, pero está continuamente en tu corazón? O al revés, que a veces suele ser más difícil. ¿Hay algo que sabes que deberías de sentir, pero no sientes? Y te esfuerzas muchísimo por sentirlo, pero no sale. Pedro nos apunta a la clave para todo esto. Tú y yo tenemos que venir a Cristo para ser edificados roca sobre roca. Es decir, es imposible cambiar y crecer sin formar parte activa de la congregación de los santos. Es imposible cambiar y crecer sin formar parte activa de la congregación de los santos. Tú y yo no podemos crecer a semejanza de Cristo individuales. No podemos crecer a semejanza de Cristo orando todos los días en nuestra casa nada más. Ciertamente la oración es un ingrediente esencial, pero es imposible hacerlo nada más así. ¿Has escuchado de Martin Lloyd-Jones? Un predicador muy famoso. Martin Lloyd-Jones se rehusaba a que grabaran sus predicaciones. Hasta casi el final de su ministerio empezó a aceptar que lo grabaran, pero al principio él no permitía que nadie lo grabara. Ya había la tecnología para grabarlo, aunque fuera vieja, pero ya existía. Y él decía, no vas a grabar mis predicaciones. Y su argumento era, mi predicación no es para ser escuchada en la privacidad de tu casa. Mi predicación no es para que tú vayas allá en lo secreto de tu cuarto y la escuches. La exposición de la palabra es para escucharla junto con todo el pueblo de Dios. Y el problema que tú y yo tenemos hoy por hoy es que el internet ha hecho de esto un fenómeno al alcance de la mano. Tú le pones en internet, seguramente lo has intentado, yo lo he intentado. Si le pones en YouTube Primera de Pedro 2, te van a salir muchísimas predicaciones de muchísima gente, unos famosos, otros no tan famosos, y te van a salir muchísimas predicaciones. Y tú y yo muchas veces vamos y ponemos clic y creemos que al estar escuchando predicaciones, con eso basta. Yo he conocido cristianos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo pongo la predicación en mi casa. Esa no es la forma en que Dios nos ha creado. Esa no es la forma en que Dios nos ha llamado a crecer. Tenemos que venir a ser parte activa de la congregación. Y no se trata simplemente de escuchar sermones buenísimos. Se trata de estar aquí viviendo junto con las otras piedras. Sí, literalmente se trata de estar aquí raspando junto con las otras piedras para que quedemos todos bonitos y encajemos como deberíamos de encajar.
Efesios 4, versículos 15 y 16, Pablo dice: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y entonces te fijas que hay aquí un movimiento activo. Pablo no dice, lo único que tú necesitas es leer la Biblia, o lo único que necesitas es leer la Biblia y oración. Pablo dice, al hablar la verdad en amor, cuando cada parte del cuerpo funcione como debería de funcionar hacia los otros, entonces todos juntos vamos a crecer. Y aquí hay algo que es muy importante para ti y para mí, y es que tú lo sabes y yo lo sé. Todo organismo vivo necesita entrada y salida. Todo organismo vivo necesita entrada y salida. Piensa en tu propio cuerpo. ¿Qué pasaría si tú, no sé cuánto aguantaría yo, pero voy a decir una semana? Una semana no comes, no duermes, no te sientas y todo el tiempo estás nada más trabajando. ¿Qué pasaría? En el mejor de los casos te desmayas a mitad de jornada y alguien te lleva al hospital para que te pongan suero que te revitalice, necesitas entrada. En el peor de los casos, te mueres. Pero ¿qué pasaría si es al revés? ¿Qué pasaría si yo estoy todo el día en mi casa, comiendo, tomando agua y acostadote todo el tiempo? Y nadie me pida nada porque estoy recibiendo nada más. ¿Qué pasaría? A Chuchu le encanta el programa, yo no me gusta, pero a Chuchu le gusta muchísimo el programa de Kilos Mortales. Y lo ves, y a mí en lo personal se me hace algo dificilísimo, porque yo digo, ¿en qué momento llegas ahí? O sea, ¿cómo llegas al punto de decir, no puedo salirme de mi cuarto, no puedo levantarme de mi cama? Y sin embargo, llegamos. Sí, tal vez nosotros no llegamos al extremo, pero ¿cuántos de nosotros no de repente nos hemos visto? Yo hace tiempo vi una foto de mí mismo y dije, ¡oh! Estaba bien gordo. Y gordo mal. Estaba gordo mal porque, ¿por qué? Porque ese tiempo, me acuerdo perfecto, estábamos comiendo, pero pizza de Little Caesars de queso y arriba échale carne al pastor, vámonos, y unos burros, y estaba gordo. Sí, no llegué al punto de no salir de mi cuarto, pero sin embargo estaba en un momento de, pregúntame cuánto ejercicio hacía. Nada, era todo recibir. Y lo sabemos, pero aplica exactamente igual en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual también debe haber un balance entre entrada y salida. Tenemos entrada cuando venimos a la congregación y somos enseñados, somos aconsejados, somos discipulados, somos acompañados y soportados por otro. Ahí estamos recibiendo. Y tenemos salida cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros aconsejamos, cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros acompañamos a otros en el sufrimiento. Y entonces aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo estás en tus entradas y salidas? Tal vez tú puedas decir, y creo que sería una preocupación real para algunos, bueno, es que ¿yo qué voy a enseñar? ¿Yo qué voy a decir si alguien viene y me pregunta? Porque esto es dirigido a todos, ¿eh? Es decir, hago la pregunta así. ¿Quién de los que está aquí sentado se considera cristiano? Que me levante su mano. Que diga, yo he venido a Cristo como piedra viva. Así que me levante su mano. Ok, entonces, todos. No les estoy hablando a los adultos, les estoy hablando a todos los que están aquí que dicen, yo he venido a Cristo como piedra viva. Todos tenemos este llamado. Y el llamado es, aliméntate para alimentar a otros. Recibe para dar. Si no sabes, si tú dices que no sé qué decir, bueno, tienes un problema, pero lo puedes atender, porque Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado maestros excelentes. Sí, pero además de eso, ¿te acuerdas que en Juan veíamos cuando en los primeros capítulos de Juan, no recuerdo si es el capítulo 1 o el 2, Felipe viene y ve a Cristo? ¿Te acuerdas que está con Juan el Bautista y Juan dice, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y entonces Felipe va y corre, y luego Felipe va y se encuentra con Natanael y le dice, Natanael, encontré al Mesías. Y Natanael contesta,
¿cómo va a ser él, el Mesías? Que no se supone que él debe de venir de Belén, ni viene de Belén. ¿Y qué contesta Felipe? Ven y ve. O sea, no sé, Natanael, no sé, yo no te puedo contestar, no lo sé, pero sí te puedo invitar a hacer algo. Ven y ve. Eso sí te puedo invitar a hacer. Y entonces, aunque tú y yo no sepamos todo, podemos hacer lo mismo. Ven y ve. ¿Sí? Dios ha provisto su iglesia. Si tú no sabes todo, que no lo sabes todo porque nadie lo sabe todo, no tienes que saberlo todo. Prepárate, sé diligente. Y las cosas que no sabes, di, no sé, pero podemos ir a preguntar. Pero podemos ir a ver a su palabra. Pero el llamado es para todos. Si tú solamente estás recibiendo todo el tiempo y no estás dando, te vas a convertir en un obeso espiritual que no puede salir ni de su cuarto. Y eso en realidad sería ya en sí mismo una contradicción. No fuimos llamados a estar nada más alimentándolo. Es muy bueno que tú sirvas a gente fuera de la congregación. Y doy gracias por la gente de aquí, que sé que lo hace. Qué bueno. Pero debería de empezar por tu congregación. ¿Sí? Debería empezar por la gente que está sentada a un lado tuyo. ¿Has escuchado este dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa. A veces nos portamos así. Somos súper buenos amigos de la gente de la congregación de allá y de la vuelta y de mi vecino. Pero de la gente de la congregación, no sé ni cómo se llama. No sé si sufre o no sufre. No sé cuáles son sus cargas, no sé cuáles son sus luchas. No tengo idea. Y entonces el llamado para Pedro en primera instancia es: deberías de reconocer que estás siendo edificado como un cuerpo. Y eso implica que el cuerpo te necesita, así como tú lo necesitas. Porque cuando Pedro dice que estamos siendo edificados, implica que Dios nos está poniendo a propósito en ciertos lugares. Es decir, si estás aquí hoy, no es una coincidencia. No llegaste aquí por casualidad. Dios te ha colocado aquí. Y eso implica entonces que todo lo que tú has vivido, lo que sabes, lo que has sufrido, las experiencias que has tenido, son únicas para servir a la iglesia aquí, a la congregación en la que estás. Por eso es que Dios te ha puesto aquí. Si tuvieras que servir en otra parte, Dios te hubiera puesto en otra parte. Pero estás aquí. Sirve a la iglesia aquí. Debemos acompañar a otros en su crecimiento. Debemos acompañar a otros en su crecimiento. Un pastor dice: si no estás ayudando a otros a seguir a Cristo, no tengo idea de a qué te refieres cuando dices que tú estás siguiendo a Cristo. Seguir a Cristo es ayudar a otros a seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica caminar junto con los otros. Si no caminamos junto con los otros, no estamos siguiendo a Cristo. Al mismo tiempo, Pedro nos recuerda que hemos sido adquiridos para posesión de Dios. Un pueblo adquirido para posesión de Dios, dice Pedro exactamente. Y está citando Isaías, donde Dios habla de un pueblo que Él está formando para Él mismo. Y tú y yo somos este pueblo. Somos un pueblo que pertenece a Dios. Y en esto hay gran esperanza para nosotros. En esto hay grande consuelo. Pedro cita Isaías 43:21. Pero en Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Pero empieza con: no temas. No temas. ¿Por qué? Porque eres mío. Esa es la razón por la que no deberías de temer. Porque eres mío. El catecismo de Heidelberg empieza con esta pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas obren para mi salvación.
Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Cuando hablamos de la virtud de la bondad con los niños, hay una idea que tratamos de dejar impresa en ellos. Y es, un hombre bueno cuida bien de sus cosas. La Biblia lo pone en Proverbios en el sentido del justo cuida bien de su bestia, o de su animal, o del animal que está a su cargo. Y la idea es esa, un hombre bueno cuida bien de sus cosas. Si un hombre bueno cuida bien de sus cosas, ¿cómo cuidará un Dios bueno de su pueblo? Esa es nuestra esperanza. Le pertenecemos a Dios. Y eso significa que Él tiene buen cuidado de nosotros. No hay nada que tú y yo deberíamos de temer. Aunque ciertamente el temor es una realidad de nuestras vidas. Es decir, va a haber situaciones en las que vas a tener miedo. Tal vez tú dices, no, yo no soy miedoso. Ok, pero si te estresas, el estrés es una forma de miedo. Si tienes ansiedad, la ansiedad es una forma de miedo. Si estás preocupado, es miedo. Y Dios dice, no temas. ¿Por qué? Eres mío. Eres mío. Yo cuido de ti. Entonces, ¿qué somos? Piedras vivas siendo edificadas como el templo de Dios. Piedras vivas siendo edificadas como el templo de Dios. Eso es quien tú y yo somos. Y aquí te quiero hacer mucho énfasis. Yo sé que puedes decir, bueno, es que ya lo dijiste 1000 veces, pero lo vuelvo a decir. Porque en nuestra cultura somos muy individualistas, demasiado individualistas. No sé si te has dado cuenta que de hecho se ve en nuestras casas. Pensamos en una casa cómoda y generalmente pensamos en una casa, no todos, pero generalmente pensamos en una casa que esté totalmente cerrada, que tenga una cochera que no se va para adentro, que para que puedan entrar a mi casa le tengan que tocar a un timbre y yo primero ver quién viene y luego ya sé si le abro o no le abro, ¿sí? Y que las ventanas tengan uno de esos de que se refleje la gente en la ventana para que no puedan verme ellos a mí, pero yo sí a ellos, ¿sí? Y que las bardas estén altotas para que mi vecino no me vaya a ver en ningún momento del día, ¿sí? Y entonces pensamos en una casa cómoda es una casa que me aísla de todo el mundo. Una casa cómoda es una que me permite llegar a ella y no hablar con nadie. Esa es una casa cómoda. ¿Por qué pensamos así? Porque es lo que la cultura ha ido imprimiendo en nuestros corazones. Sí, lo individual es lo mejor. Pero el Evangelio nos lleva en otro sentido. Y entonces cuando Pedro quiere responder la pregunta ¿quién soy? En realidad está respondiendo la pregunta ¿quiénes somos? En ese somos hay una identidad individual, pero que nunca está separada de la colectiva. Mi identidad está definida por mi unión con Cristo. Y eso quiere decir que también está definida por mi unión con otros creyentes. Sí. Ok, ¿quiénes somos? Piedras vivas edificadas como templo de Dios. ¿Qué debemos hacer? En el Antiguo Testamento, todas estas partes que Pedro mencionó aquí en el capítulo 2, donde dice en el versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Todos los títulos son dados en Éxodo 19 al pueblo de Israel. Todo esto es mencionado hacia el pueblo de Israel. Y entonces cuando regresamos hacia el Antiguo Testamento, Israel es llamado una nación santa. Y luego se le dice, sé una nación santa. Es decir, tú eres una nación santa porque yo te he llamado y ahora lo que deberías de hacer es ser santo. Y entonces llegas otra vez a Levítico y ves muchísimas leyes. Si has leído Levítico y Deuteronomio, vas a ver muchísimas leyes que tienen que ver con absolutamente todo. Y lo que quiero que hagas es que notes esto. Dime, ¿qué parte de la vida de las personas no toca la ley del Antiguo Testamento? Piensa así como que hazme una memoria rápida de todas las leyes que puedas recordar y que digas, se me hace que la ley no hablaba de esto, porque en realidad hablamos de ropa, habla de ropa, hablamos de cómo deberías de comer, habla de cómo deberías de comer, habla qué deberías de hacer con tus bienes, por supuesto, habla cómo deberías de comportarte hacia tu vecino, claro, habla qué deberías hacer cuando alguien, incluso habla qué deberías hacer cuando alguien te hace algo malo, o cuando alguien mata a uno de tus familiares, te dice qué deberías de hacer. La ley habla de absolutamente todo. Todo. Y entonces cuando tú y yo vamos hacia la ley, lo que debería de quedar claro en nuestros corazones es,
no hay una sola área de tu vida en la que Dios no tenga algo que decir. No hay una sola área de tu vida que no le pertenezca a Dios. Si has sido llamado a ser santo, eso implica toda tu vida. Toda tu vida. ¿Te acuerdas que creo que fue en Juan también? Y citábamos a un autor que dice, no comas pay como un ateo. ¿Te acuerdas? Y que decíamos, ¿cómo come pay un ateo? Pues con un tenedor, no igual que yo, ¿cómo me lo voy a comer yo? Sí, pero la idea es, sí, todos podemos comer pay, pero como creyentes, cuando yo tomo el pay, digo, gracias Dios, gracias. Si te gusta el pay de guayaba, gracias porque hiciste guayabas, Dios. O sea, tú no comes guayabas, pero las hiciste pensando en nosotros. Si te gusta el pay de queso, gracias Dios porque hiciste animales que dan leche y luego nos diste la inteligencia para crear estas cosas y podemos comer esto. Y gracias porque me diste papilas gustativas que pueden disfrutar de todo esto que estoy comiendo. Estamos comiendo pay igual que los ateos con un tenedor, pero al mismo tiempo estamos comiendo el pay totalmente distinto que todas las personas que están afuera. Porque reconocemos que en el pay, en el café, en el agua, en cualquier cosa que tú comas y disfrutes, hay bondad de Dios. Sí. En cualquier cosa buena que Dios nos ha dado, vemos la bondad de Dios. Y entonces es cuando tú y yo venimos a Cristo y decimos, somos piedras vivas, estamos siendo edificadas. Eso debería de transformar toda nuestra vida. Primero que nada, te pregunto, ¿cómo eres diferente de la gente que te rodea? ¿Cómo eres diferente de la gente que te rodea? ¿Cómo eres diferente de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo eres diferente de tus amigos de la escuela? Algo que a mí me pesa mucho es que mientras yo estaba en la universidad, yo nunca fui diferente de los demás. Fui diferente de los demás en que había ciertas cosas que no hacía porque era cristiano. Pero realmente no era diferente en un sentido real. No era diferente en ningún sentido que realmente tuviera un peso. Nadie que me viera a mí en la escuela hubiera dicho, es que no sé cómo le hace para vivir así. Yo quiero poder vivir así. ¿Por qué no hubieran dicho eso? Porque mi vida parecía ser igual que la de cualquier otro. Simplemente había cosas que no hacía. Y ya. Y entonces cuando tú y yo venimos a Cristo y decimos somos cristianos, implica que nuestra vida debería ser radicalmente distinta. Radicalmente distinta. Deberíamos de diferenciarnos de toda la gente que nos rodea. Y no deberíamos de diferenciarnos por las cosas que no hacemos, que sí son un factor de diferencia, pero ese no es el punto de diferencia. El punto de diferencia es lo que sale de nuestro corazón. Es decir, cuando hablamos, ¿qué hablamos? Alguien que viene a nosotros y nos escucha hablar debería decir, es que no sé por qué habla así, o por qué siempre tiene gozo, o por qué parece que siempre todo está bien cuando en realidad nada está bien. No lo sé. No sé cómo puede hacer lo que hace. Y ese sería el punto de diferencia. La diferencia a la que Dios nos llama no tiene que ver tanto con las cosas que no hacemos, tiene que ver con lo que amamos. Por eso la ley comienza con, o se resume en, amarás al Señor tu Dios. La ley no se resume en, no vas a hacer nada de lo que te dije, Se resume en, amarás al Señor tu Dios. Ese es el punto de diferencia. Y ese amor se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. O debería de. Pedro, específicamente dice aquí, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Y entonces aquí ya hay un propósito definido. Porque la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Eso es lo que deberíamos de hacer, ofrecer sacrificios espirituales. El salmista llama sacrificio al agradecimiento y al corazón arrepentido.
Pablo llama sacrificio a la dedicación de nuestra mente y nuestro cuerpo. En Romanos 12, recuerdas, presenten su cuerpo y su mente como sacrificio vivo, agradable. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 13, 15 y 16, nos dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y entonces el autor de Hebreos enfatiza dos cosas y dice: estos son sacrificios agradables a Dios. Uno, el fruto de labios que confiesan su nombre, es decir, palabras que proclaman las maravillas de Dios. Palabras que proclaman las maravillas de Dios. Ahorita decía muy bien Liz en el Salmo, como cristianos, como parte de la iglesia de Dios, evangelismo es algo que no debería de faltar nunca en nosotros. Evangelismo es algo que nunca debería de faltar en nosotros. Y aquí no quiero que pienses en simplemente o nada más. Evangelismo es cuando vas a la plaza y luego repartes folletos. No. De hecho, eso en sí mismo no sería evangelismo. ¿Sí? Sería el primer paso para poder entablar el evangelismo. Porque evangelismo implica sentarte con una persona, escucharla y conocerla, a fin de compartir el evangelio. Entonces, repartir folletos es bueno si vas a ser constante en voy a volver a venir, y lo voy a volver a venir, y lo voy a volver a venir, y el folleto va a servir nada más como el punto de partida para poder hacer evangelismo. Pero el evangelismo es algo que debería estar siempre constante en nosotros. Siempre constante en nosotros. Y entonces una pregunta clave para todos aquí sería: ¿a cuántas personas a tu alrededor durante esta semana tú les has compartido de Cristo? Ojo, no te estoy preguntando ¿a cuántas personas de esta semana fuiste y les dijiste: oye, ¿sabías que Cristo murió por ti? Que sí sería bueno si lo hiciste. Pero la pregunta también va en el sentido de: ¿a cuántas personas viste sufriendo durante esta semana? Y les dijiste: oye, ¿sabías que la Biblia habla de esto? Y nos dice esto y esto y esto. Y en Cristo podemos encontrar eso que estás buscando. ¿A cuántas personas durante esta semana tú apuntaste a Cristo? Eso es evangelismo. Si recuerdas que Pablo dice en Corintios que con la consolación que hemos sido consolados, deberíamos de consolar a otros. ¿A cuántas personas les has ofrecido el consuelo del evangelio? ¿A cuántas personas les has dicho: aquí está todo lo que tú buscas? Cristo es el mayor tesoro que existe. Porque si no le has dicho a nadie durante esta semana, implica que te estás poniendo rechonchito. Y entonces hay un problema ahí. Segundo, el autor de Hebreos enfatiza la ayuda mutua. Es decir, la generosidad, el estar unos con otros. Y esto lo tocamos arriba, ¿no? Es decir, ya hablamos de que como piedras vivas, cada uno de nosotros tiene ciertas cosas que nos hacen únicos y que deberían de ser usadas para edificar la iglesia. Bonhoeffer dice: la iglesia solo es la iglesia cuando existe para servir a otros. La iglesia solo es la iglesia cuando existe para servir a otros. Y la pregunta es: ¿para qué existes? Con nuestras niñas tratamos de enfatizar esto. Es difícil porque es difícil para mí y es más difícil para ellas. Y existes para dos cosas: glorificar a Dios, servir a otros. Para eso existes. Y esto a nuestros oídos va a sonar así como: no, ¿cómo vas a existir para servir a otros? Para eso existes. Si Cristo para eso vino a la tierra, tú y yo, ¿por qué no? ¿Somos acaso más que Cristo? Existimos para glorificar a Dios y para servir a otros. Y al hacer esas dos cosas, vas a ver que vas a encontrar todo lo que el Evangelio promete. Paz, plenitud, gozo. Porque es para lo que Dios nos ha llamado. Esto es lo que deberíamos de hacer. Agradecimiento, arrepentimiento, dedicación de nuestra mente y cuerpo, proclamación de la grandeza de Dios y cuidado de su pueblo. Todo esto es lo que tú y yo ofrecemos a Dios por el poder del Espíritu
a través de Cristo. Todo esto es lo que significa sacrificios. Agradecimiento, arrepentimiento, dedicación de nuestra mente y cuerpo, proclamación de la grandeza de Dios y cuidado de su pueblo. Todo eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer. Y entonces ya solo nos queda una pregunta, y la última pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer todo esto que Pedro está delineando aquí? Y esta es la parte central del pasaje. Hay solo una forma de ofrecer sacrificios agradables a Dios, y es a través de Cristo. No hay otra. Solo se puede hacer a través de Cristo. Pedro deja claro que Cristo es la piedra angular. Y si te fijas, esta piedra angular divide a toda la humanidad. La divide en dos: los que edifican sobre la piedra y los que van a ser destruidos por la piedra. La pregunta para ti es, ¿cuál de estos dos eres? ¿Cuál de estos dos eres? Y nota aquí que Pedro no está hablando simplemente de creer. Pedro está diciendo que venimos a Él como piedra viva. Es decir, para que Cristo sea nuestro Salvador, implica que se convierte también en nuestro fundamento. Si Cristo no es la piedra angular sobre la cual tú y yo edificamos, entonces es la piedra que efectivamente nos va a destruir. Aunque creamos que Él es Dios, y aunque sepamos doctrinas bíblicas, y aunque si Él no es el fundamento de nuestras vidas, será la roca que caiga sobre nosotros. Pedro habla de la piedra angular, y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero básicamente la piedra angular era la piedra que ponían los arquitectos de su tiempo como fundamento de todo el edificio. En este caso podemos hablar de una casa, ¿sí? Y entonces la piedra angular tenía que ser la primera piedra que se pusiera, tenía que ser la piedra más perfecta y tenía que ser la piedra más fuerte. Porque todo lo que la piedra angular fuera, la casa sería. Todo lo que la piedra angular fuera, la casa sería. Es decir, si la piedra angular no estaba cortada, derechititita y en un ángulo perfecto con aquello que iba a ser edificado, todas las líneas de la casa iban a estar chuecas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado en la casa que cuelgas un cuadro y luego lo mides de abajo para arriba y está derecho, pero luego volteas arriba y se ve así. ¿Por qué? Porque la línea de la casa no está derecha, ¿sí? Ya sé que el piso está todo chueco o el techo está todo chueco, para saber, ¿sí? Pero si la piedra angular no estaba derecha, tu casa iba a ser una de esas, ¿sí? Iba a estar toda torcida. Si la piedra angular no era fuerte, ¿qué iba a pasar con tu casa? Se iba a derrumbar. Si tu piedra angular no es Cristo, tu vida será torcida y débil. Si tu piedra angular no es Cristo, te vas a desmoronar. La pregunta que todos deberíamos hacernos en este momento es, ¿cómo sé cuál es mi piedra angular? O sea, yo digo que creo en Cristo, aquí estoy en la iglesia, yo digo que creo en Él. ¿Cómo puedo saber si es mi piedra angular? En Mateo 7, Jesús cuenta la historia de dos hombres que edifican su casa, ¿te acuerdas? Y hay uno que edifica sobre la roca y uno que edifica sobre la arena. Y luego vienen las aguas y una de las dos casas se destruye. ¿Cuál? La de la arena. ¿Cuál es el problema de la casa? ¿Las aguas o el fundamento? El fundamento. Las aguas simplemente lo que hacen es revelar el fundamento. Las aguas simplemente revelan el fundamento. Las tribulaciones nos muestran el fundamento de nuestra vida. El sufrimiento nos muestra aquello en lo que estamos edificando. Cuando tú y yo somos sacudidos por algo, cuando empezamos a temer, cuando empezamos a sentirnos ansiosos, cuando empezamos a desanimarnos, a apachurrarnos, a sentir que no valemos nada, implica que algo está sacudiendo el fundamento de nuestra vida. E implica también que ese fundamento no es Cristo. Yo hacía memoria y hace algunos años, ayer Yesenia nos platicaba que está escuchando unas grabaciones que tenemos donde lo que hacíamos era que todos nos sentábamos así en círculo
y nos tocaba dirigir la reunión, pero todos participábamos, todos iban así como comentando. Estábamos, creo, estudiando Jeremías, leíamos un capítulo de Jeremías y luego cada uno iba comentando así como, fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta parte, o aquí tuve esta duda, o así. Y en una de esas reuniones, una persona que es cercana a mí y cuya opinión me importa mucho, pidió la palabra y luego preguntó una cosa. Y me preguntó, por eso, pero ¿y a ti quién te enseñó? Y yo me quedé así. Esa pregunta me persiguió como 4 meses. Fácil. Todo el tiempo yo estaba pensando, pues nadie me enseñó. O sea, nadie me enseñó en el sentido de que yo no he ido a un seminario bíblico y entonces su pregunta iba en ese sentido, o sea, enséñame tu papel. Y yo decía, no tengo un papel, o sea, no sé nada. No sé nada y pues ya, o sea, piensa muy mal de mí y a lo mejor todo lo estoy haciendo mal y a lo mejor todo estoy diciéndolo mal y a lo mejor... Y 4 meses así, todo el tiempo yo me acostaba en la cama así, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y yo decía, no puede ser. El problema no es la pregunta. Yo pude haber abordado la pregunta y decir, bueno, no he recibido una educación formal, pero trato de ser muy diligente. Sí, y estoy abierto a equivocarme, no estoy diciendo que tengo la razón en todo. Sé de hecho que me puedo equivocar y por eso invito a la iglesia a estudiar también, para que cuando escuchen que digo algo que es erróneo puedan venir en confianza y decirme, oye, ¿sabes qué? Creo que tal vez aquí deberías de considerar eso también. Sí. No creo que tengo toda la razón, porque no tengo toda la razón. Pero me persiguió por 4 meses, porque mi fundamento era mi conocimiento. Si yo sabía más, estaba seguro. Pero cuando alguien cuestionó lo que yo sabía o no sabía, haz de cuenta que le pegaron un marrazo así. ¡Cas! ¿Has visto los edificios de creo que es en China, ¿no? Donde los hacen para que cuando tiemble el edificio sea así. Así estaba yo. Y esa pregunta reveló esa parte de mi corazón. Es que tú estás poniendo tu valor en tu conocimiento. Y tú crees que estás aquí porque tienes conocimiento. Y esa no es la razón. Y ese no es tu fundamento. No se trata de cuánto sabes. Cuando las tribulaciones vienen y tú y yo nos sacudimos, Dios efectivamente nos está diciendo, oye, checa tu fundamento. Ten cuidado. Ese no es el fundamento correcto. Ven a Cristo como piedra viva. Él es el fundamento seguro. Él es el fundamento que nos va a mantener de pie. En Deuteronomio 8, versículos 2 y 3, Dios dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y fíjate para qué pasa el pueblo por este lugar. Dice, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló. ¿Quién? Dios. Y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías. Y me encanta estas dos. Él te dejó tener hambre y luego Él te alimentó milagrosamente. Pero hizo ambas. Hizo ambas. Él te pasó por el hambre y Él te alimentó. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y entonces Dios está diciendo, efectivamente, yo los pasé por ahí. Y no es que yo quisiera saber, pues si yo soy Dios, yo sé. El que tenía que saber eras tú. Tú tenías que ver lo que había en tu corazón. La pregunta que debes de hacerte es, ¿qué me sacude? ¿Qué es aquello que si pierdo, comienzo a tambalearme? ¿Cuáles son las cosas no negociables en mi vida, las que no estoy dispuesto a dar, a perder? ¿Qué es lo que te llena de orgullo? ¿Qué es lo que te hace sentir fuerte, seguro? ¿Qué es lo que te hace sentir un ganador?
Estábamos escuchando el otro día a una persona que estaba dando un show y es una persona muy famosa y él decía que cuando estaba ahí en el teatro dando ese show se sentía como de 10 metros porque lo estaban escuchando muchísima gente. Bueno, he encontrado entonces tu piedra angular. Tu piedra angular es la fama, el reconocimiento de la gente. Porque cuando te das cuenta que hay muchísima gente que está ahí para escucharte, entonces te sientes grande. ¿Qué es lo que te hace sentir débil? ¿Qué es lo que te avergüenza? Todos edificamos sobre algo y nuestra necesidad de una piedra angular es tal que podemos hacer cualquier cosa, una piedra angular. Podemos hacer así las cosas más vanas y pequeñas, las podemos convertir realmente en una piedra angular en nuestras vidas. Podemos edificar nuestra vida y nuestra identidad sobre nuestras capacidades, de manera que nuestros logros son lo que nos hacen sentir importantes y grandes y fuertes. Podemos edificar nuestra vida sobre nuestras debilidades, que eso se escucha extraño, pero es real. Y podemos entonces excusarnos de cualquier cosa. No, es que yo, eso a mí no me sale porque... No sabes, es que cuando yo estaba chiquito me pasó algo bien malo. O no, es que del otro iglesia donde yo venía me trataron bien mal y no sabes, yo ya no puedo hacer eso. Yo ya no puedo hacer eso. O es que una vez perdoné a una persona y luego me traicionó todavía más feo, ya no puedo perdonar a nadie. No, ya, es que yo ya no puedo hacer más. Y entonces convertimos nuestra piedra angular en cualquier cosa. Cualquier cosa la tomamos y decimos, aquí, esta va a ser mi fundamento. Y a veces no nos damos cuenta. Y por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué me sacude? ¿Qué es aquello que cuando empieza a faltar, me empieza a inundar el temor, la ansiedad, la preocupación? Puede ser la economía. Puede ser el hecho de que mis hijos no se porten como yo quiero que se porten y entonces yo me enojo todo el tiempo porque no hacen lo que yo digo que quiero que hagan. Puede ser que mi casa no está limpia y ordenada como yo quisiera. Puede ser que no tengo el tiempo para hacer todo lo que yo quiero hacer. Sí, para hacer el máximo, no sé, lo que tú quieras hacer. Puede ser incluso que tu celular sea tu piedra angular. Y eso es algo súper vano, pero puede ser. Que si te quitan tu celular, ya, se te acabó el mundo. La vida se terminó. O te dicen, ¿sabes qué? Esta semana no vas a salir con tus amigos. No, ya, la vida no vale nada, ya no quiero nada y estoy enojado todo el tiempo. Puede ser el fútbol, sí, claro. Sí, puede ser cualquier cosa. Pero Dios efectivamente nos sacude, no nos deja ahí, sino que nos dice, ¡hey! Y por eso el salmista dice, tú has pasado sobre mí todas tus olas. Es Dios quien envía el agua. Es interesante que cuando Jesús cuenta la historia en Mateo 7, dice que vinieron las lluvias. Y para cualquiera que estuviera escuchando esa historia, la lluvia está así, uno a uno conectada con Dios. Si Dios no manda lluvia, no hay lluvia. Nadie hubiera dudado de eso. Y entonces cuando Jesús dice, vinieron las lluvias, todos hubieran entendido, es Dios enviando todo esto. Es Dios el que nos sacude, pero nos sacude para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Si Cristo es tu piedra angular, ni tus logros, ni tus debilidades, ni tu familia, ni tu pasado definen quién eres. Absolutamente nada de lo que te rodea define quién eres, sino solamente Cristo. Si Cristo es tu piedra angular, ni tus logros, ni tus debilidades, ni tu familia, ni tu pasado definen quién eres. Y para que Cristo se convierta en tu piedra angular, Cristo debe de ser precioso para ti. José Juan nos leyó y decía, Jesús es la piedra preciosa, rechazada por los edificadores, pero preciosa para Dios. Y luego dice, y para ustedes los que creen, Él es precioso también. Para que Cristo se convierta en nuestra piedra angular, Él tiene que ser precioso para nosotros. Tiene que ser lo más preciado que poseamos. Tiene que ser lo más preciado que existe en toda nuestra vida. Tiene que ser aquello sin lo cual no podemos vivir. Tiene que ser aquello por lo cual estamos dispuestos a perderlo todo.
Todo, absolutamente todo. ¿Cómo logramos que Cristo se vuelva así de precioso para nosotros? ¿Cómo logramos que en nuestros corazones Cristo crezca para ser el mayor tesoro que existe? Porque Él es el mayor tesoro. El problema es que nosotros no nos damos cuenta muchas veces. O lo sabemos de cabeza, pero no lo sentimos en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Contémplalo. Contempla al Hijo amado de Dios siendo rechazado por ti. Contempla su obra, medita en ella. Jesús fue rechazado por su familia, por sus amigos, por su padre. ¿Por qué fue rechazado por todos ellos? Porque tú eras precioso para Él. Por eso Cristo padece todo ello. Porque tú eras precioso para Él. Ante la pregunta, ¿quién soy?, Pedro responde, soy una piedra viva siendo edificada en el templo de Dios. Y esto significa que mi valor no cambia con mis logros o con mis fracasos. Mi valor no cambia si tengo tales capacidades o no. Mi valor no cambia si estoy súper guapo según la cultura o no estoy tan guapo según la cultura. Mi valor no cambia si soy súper atlético o no. No cambia con lo que sé o lo que no sé. No cambia cuando fallo. Y no cambia cuando estoy en victoria. No cambia. Porque Cristo es victorioso. Porque Cristo es amado. Porque Cristo es precioso. Por eso mi valor no cambia. Significa también que nunca estoy solo. Porque soy una piedra entre muchas piedras. No hay nada que yo deba de enfrentar solo. No hay nada que yo viva solo. Lutero decía, cuando yo sufro, ellos sufren conmigo. Ellos, la iglesia. Me encanta, sabemos poco de la vida cotidiana, por así decirlo. Pero hay una historia que ha pasado y es que un día Lutero tenía ataques de depresión. Y un día Lutero estaba muy deprimido. Y entonces su esposa se vistió toda de negro. Se vistió toda de negro, sombrero negro, su velo de negro. Y se metió al cuarto de Lutero toda de negro así. Y entonces Lutero la vio y le dijo, ¿quién se murió? ¿Vas a un funeral o qué está pasando? Y la esposa contestó, no, pero ya que estás actuando como si Dios estuviera muerto, te acompaño. Y eso sacudió a Lutero. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Ahora esta es una forma muy creativa. No sé si alguna vez yo lo haría. Pero finalmente la esposa está respondiendo a algo que veía que había que responder. Y como iglesia somos llamados exactamente lo mismo. Nuestra necesidad de acompañamiento es suplida por Dios a través de la iglesia. Y eso implica que como iglesia debemos estar muy atentos a la necesidad de los demás. Para que si alguien está actuando como que Dios se murió, te vistas de negro y lo acompañes. Para que puedas responder a las necesidades de los que te rodean. Somos piedras vivas, en donde la presencia de Dios habita, especialmente cuando estamos reunidos. Y eso implica para nosotros un deber, pero implica también una esperanza. Si Cristo es el fundamento de nuestras vidas, pueden venir todas las aguas que quieran. Yo estoy seguro. Por eso la pregunta fundamental ¿es Cristo tu piedra angular? ¿En quién estás edificando?